Vamos a continuar entonces con esta unidad de tejidos y vamos a empezar con el primer tejido que vamos a ver, que es el tejido epitelial. En el caso del tejido epitelial, nosotros decimos que es un tejido de revestimiento. ¿Por qué? Porque es un tejido que reviste cavidades, reviste el cuerpo y reviste el interior y el exterior de órganos. Ese tejido epitelial va a tener algunas características que son como propias del tejido. Una de las características más importantes del tejido es que su matriz extracelular es escasa. Yo ayer les conté que los tejidos, en los distintos tipos de tejido, variaban los tipos de matriz. Por ejemplo, en algunos podía ser líquida, en algunos podía ser sólida, pero más allá de eso, algunos tejidos tienen mucha matriz extracelular y otros tejidos tienen escasa matriz extracelular. Bueno, el epitelial, es uno de los que tiene escasa matriz. Y además, esa matriz, si ustedes se acuerdan, ayer dijimos que tenía la sustancia fundamental por un lado, y vimos la parte de las fibras por el otro. Este es uno de los que tiene escasa cantidad de fibras. ¿Qué otra característica tiene el tejido epitelial? No tiene vasos sanguíneos, es decir, que es avascular. Entonces ustedes me van a decir, y entonces si no tiene vasos sanguíneos, ¿cómo le llegan los nutrientes? ¿Cómo le llega el oxígeno a ese tejido? Bueno, les voy a mostrar, como para que se den una idea, que siempre debajo del tejido epitelial yo tengo esto que ya vamos a ver qué es, y tengo un tejido conectivo. El que está irrigado es el tejido conectivo. Entonces, ese tejido conectivo, que tiene vasos sanguíneos, recibe nutrientes y oxígeno y por difusión pasan al tejido epitelial. Entonces, este tejido, que es el epitelial, no está irrigado, no tiene vasos sanguíneos. Entonces, recibe el oxígeno y los nutrientes a partir del tejido conectivo que tiene subyacente. ¿Qué otra característica tiene ya volvemos a esta imagen, pero qué otra característica tiene nuestro tejido epitelial? Otra de las características que tiene es que se regenera muy rápido. Los ciclos celulares de las células que lo forman son muy cortos. Y esto es porque son tejidos que están permanentemente enfrentándose al desgaste, es decir, permanentemente desgastándose. Por ejemplo, nuestra piel, la capa más externa, que se llama epidermis, es tejido epitelial. Y de hecho, es un tejido que permanentemente se está regenerando. Si nosotros hacemos así y vemos como citas blancas, son capas de células muertas. Esas capas que vamos perdiendo se van regenerando. Entonces, una de las características también es esto de la regeneración rápida del tejido. Recién ustedes me preguntaban si los tejidos tenían todos los tipos de uniones. En el caso del tejido epitelial, ahí lo estamos viendo, las células están muy unidas entre sí. Y puedo encontrar las uniones nexus, puedo encontrar los desmosomas, puedo encontrar las uniones estrechas, puedo encontrar uniones intermedias, es decir, en el caso del tejido epitelial puedo encontrar todos los tipos de uniones, por más que en alguna zona donde se encuentre predomine una y en otras predomine. Pero en los tejidos epiteliales encuentro todos los tipos de uniones celulares. Y como les dije recién, debajo del tejido epitelial, entre el epitelial y el conectivo, voy a tener lo que se llama una lámina basal. Esta lámina basal, la función que cumple es fijar el tejido epitelial al tejido conectivo que está debajo. La lámina basal es una estructura de unos 50-80 nanómetros y no está formado por células, sino que está formado por sustancias como colágeno, proteoglucanos y glucoproteínas como la fibronectina y la lamina. Entonces, miren, esto que tienen acá es la lámina basal. La lámina basal junto con la lámina reticular
forman lo que se llama una membrana basal, que es justamente una membrana que fija, ancla el tejido epitelial al tejido conectivo subyacente o que está por debajo. Entonces, esta capa de lámina basal es secretada por las propias células epiteliales y contiene principalmente laminina y colágeno. Y esto, que es la lámina reticular, contiene principalmente fibroblastos. Esos fibroblastos son sintetizados por el tejido conectivo. Entonces, esta capa, que es la lámina basal, la sintetiza el epitelio, o el tejido epitelial, y esta capa, que es la lámina reticular, la sintetiza el tejido conectivo. Y las dos capas forman lo que se llama la membrana basal. Entonces, ¿cuál es su función? Anclarme, fijarme el tejido epitelial a el tejido conectivo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué otra característica encuentro en mi tejido epitelial? Encuentro lo que se llama la polarización. ¿Qué es esto? Las células que forman el tejido epitelial, yo puedo encontrarle polos o caras. Esto que tienen acá es el polo luminal o apical. Es la cara de la célula que está en contacto con el exterior del cuerpo o con una cavidad. Esta es la cara lateral, es la que está en contacto con la célula vecina, y esto es la cara basal, que es la que está en contacto con esto, que es la lámina basal. Entonces, esto sería la cara basal, eso sería la cara lateral, y eso sería la superficie apical o cara apical. ¿Y por qué hacemos tanto como hincapié en esto de la polarización? Porque las células del tejido epitelial pueden tener algunas... Perdón que le interrumpa. ¿Es lo mismo que si yo digo polo que cara? En el caso de el polo luminal o apical, encuentro algunas especializaciones, como por ejemplo, microvellosidades, esterocilias y cilios y flagelos. Por ejemplo, el cilio y el flagelo, obviamente son estructuras que están especializadas en la motilidad. Entonces puede que en esta cara algunas células epiteliales tengan cilios y flagelos. O puede que tengan microvellosidades, que son expansiones de citoplasma que cumplen la función de permitirme la absorción, aumentarme la superficie de absorción. Entonces, ¿dónde las voy a tener? Por ejemplo, en el intestino. O también puede que encuentre esterocilias, que son un tipo de microvellosidad más larga, inmóvil, y que está relacionada también con procesos absortivos, pero también con el transporte de líquido. Entonces, por ejemplo, los voy a encontrar en el epidídimo. Para el que no sabe, el epidídimo es una estructura que se encuentra por encima del testículo en el hombre, donde maduran los espermatozoides. Entonces, en algunas, todas tienen esto, y no, no todas las células epiteliales tienen microvellosidades o cilios, algunas lo pueden tener. Por ejemplo, las células epiteliales del intestino tienen microvellosidad en su cara o polo luminal o apical. Profe, una pregunta. ¿Dónde está esto de la polarización en las fotocopias? En el anexo, está en un cuadrito, en el anexo, en la punta de clase. Está en la página 3. Gracias. Ah, es que me estaba fijando en las fotocopias del cuadernito. En la 3 creo que dijo la Vale que está. No Sí, sí. En la página 3 también está Marti. Sí, en la página 3 también está. No, pero me refería a la página 3 del apunte, profe. No Bien, del no, cuadernillo. pero lo vi, para. Sí, no importa, igual ahí lo encontré en el apunte de clase, así que gracias. Bien, entonces, en la cara lateral o superficie lateral
voy a encontrar las uniones intercelulares que estuvimos repasando recién. Es decir, puedo encontrar uniones comunicantes, puedo encontrar uniones estrechas, puedo encontrar uniones de anclaje. Es decir, en esta cara, que vendría a ser esta cara, o esta cara, o esta cara, encuentro esas uniones celulares. Bien. Y en la cara basal, que es esta, de las células, puedo encontrar hemidesmosomas que van a estar anclando mis células epiteliales a la lámina basal, y puedo encontrar también invaginaciones. Entonces, esta imagen que tenemos acá nos da como una representación de lo que pasa debajo de un tejido epitelial. Ya vamos a ver que la clasificación del tejido epitelial es como muy amplia, tiene como muchas subclasificaciones, pero debajo del tejido epitelial yo voy a tener esta membrana basal y debajo el tejido conectivo. Yo les dije que este tejido, que es el epitelial que estamos viendo, no tiene vasos sanguíneos, está vascular, mientras que el tejido conectivo sí, o sea que el tejido conectivo sí está irrigado. Cuando nosotros hablamos de las terminales nerviosas, fíjense que acá tienen un nervio, o sea que el tejido conectivo está inervado, pero fíjense que esos nervios llegan generalmente a las capas profundas del tejido epitelial. Es decir, las capas superficiales o más externas del tejido epitelial no tienen esas terminaciones nerviosas. Hay terminaciones nerviosas que pueden llegar un poco más arriba, pero las caras bien superficiales no tienen esas terminaciones nerviosas. Entonces, por ejemplo, no sé si alguna vez han hecho el experimento de meterse una agujita y que la aguja quede como en la parte bien superficial y uno no siente dolor. ¿Y por qué no siente dolor? Y porque las terminales nerviosas no llegan hasta esa parte más superficial. Ahora, si yo meto, por ejemplo, la aguja un poco más profunda, por acá, y sí voy a sentir dolor. Entonces, fíjense que las terminales nerviosas las encuentro en el tejido conectivo, o sea que está inervado, pero las encuentro en la parte profunda del tejido epitelial. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna duda hasta acá que me quieran preguntar? Profe, una pregunta sobre las clasificaciones o los tipos de epitelios que hay en el... A ver, Ah, bien, yo quería preguntarle si eso no los teníamos que aprender, o sea, todos. todos. Y la Facu encima es re hincha con eso. Te pide puntualmente a dónde está ubicado el tejido, qué función tiene, si tiene cilios o no, si tiene, no sé, esterocilia, si es queratinizado o no. Son como re hincha con tejido. Y es más, en cada unidad, qué sé yo, ves respiratorio, se vuelve a decir lo de los epitelios. ¿Qué epitelio tenés en la tráquea? ¿Qué epitelio tenés en los bronquios? ¿Qué epitelio tenés en el alveolo? ¿Qué epitelio tenés en la lengua? Son re hinchas con el tema de los epitelios. Preguntan puntual, ¿qué tipo de epitelio existe en, no sé, los alveolos pulmonares? Es exacto. Y si tiene cilios o no. Entonces, ahora vamos a ver la clasificación, porque es como de todos los tejidos el que más clasificación tiene, porque tiene como clasificación de clasificación de clasificación. Entonces, por eso por ahí es medio difícil. A ver, yo siempre les digo que traten de armarse como grupitos, porque pasa lo mismo, esto es mucha memoria. Entonces, por eso cuando nosotros se los explicamos como por grupo de estructuras a donde está. Entonces, todas las que tienen epitelio plano simple, todas las que tienen epitelio plano estratificado, y así. Es como la manera más rápida de aprenderse a dónde encuentro cada tejido. Sí, lo tienen que saber todo. Antes de ver la clasificación, vamos a ver algunas funciones que tiene nuestro tejido epitelial. Una de las funciones es el transporte. Yo en el epitelio respiratorio y en las trompas de falopio en la mujer encuentro un epitelio que tiene cilios. Entonces, esos cilios me permiten el transporte de
sustancias, de partículas, en el caso de las trompas, de lobocitos. En el epitelio renal, que vendría a ser el que forma parte del sistema excretor, voy a realizar procesos de excreción. También encuentro en muchos terminaciones nerviosas sensitivas, del tacto, del olfato, del gusto, por más que sea en la capa más profunda. Entonces también participan de lo que es la recepción sensorial. Les dije que, por ejemplo, hay lugares como el intestino, donde encuentro microvellosidades, o también otras estructuras como esterocilias, que cumplen procesos absortivos. Entonces el tejido también va a cumplir procesos de absorción. Cuando nosotros clasificamos los tejidos, la primera clasificación que hacemos es si el tejido es de revestimiento o es glandular. ¿Por qué? Porque las glándulas están formadas por tejido epitelial, un tejido epitelial puntual que se llama epitelio glandular. Quiere decir que el tejido epitelial también va a cumplir la función de secretar sustancias. Y, obviamente, el como más conocido como función es el tema de la protección. Por ejemplo, si nosotros vemos, no sé, la epidermis, que es la capa más externa de la piel, ¿y para qué está? Y nos protege del daño mecánico, nos protege de los microorganismos, nos protege de la deshidratación. Entonces, obviamente, otra de las funciones es la protección del organismo. Antes de empezar a ver la clasificación que tenemos, ya la vamos a ver, me gustaría que vayan al cuadernillo, ya que les estoy hablando tanto de la piel, y que vayan a la página número del cuadernillo 8. No al apunte de clase, al cuadernillo. Ahí tienen una imagen donde les muestra la piel. La piel es el órgano más grande del cuerpo, y si ustedes ven ahí, por ejemplo, vamos a encontrar capas de la piel. La primera capa, o la más externa, es la epidermis, que eso sí es tejido epitelial. Por debajo encuentro la dermis, que principalmente es tejido conectivo, o sea, es otro tipo de tejido. Y debajo tengo grasa subcutánea, que también es tejido conectivo, puntualmente adiposo. Entonces, si ustedes se fijan, en el caso de la epidermis, que es la que es tejido epitelial, como yo les dije, es un epitelio estratificado, ya lo vamos a ver ahora, es decir, que tiene muchas capas de células, ¿sí? Cuanto más externas son las capas, las células están muertas. En la epidermis, la capa interna es la que tiene las células vivas, y todas las capas que están por arriba son células muertas. Y en el caso de la dermis, primero en la base del epidermis voy a encontrar lo que se llama los melanocitos, que son las células que secretan melanina, que es lo que le da el color a la piel. Y en la dermis, como les dije, principalmente es tejido conectivo, encuentro terminaciones nerviosas, vasos sanguíneos, el músculo liso, que es el que me para los pelitos, que se llama músculo erector del pelo, también encuentro glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, todo eso lo encuentro en la parte de la dermis, no en la epidermis. Y por debajo tengo una capa de grasa subcutánea, que puntualmente es tejido adiposo, que la función que cumple es ser aislante. Entonces eso es como un corte que tienen de la piel. Fíjense que ahí les han mostrado hasta un pelo y el músculo erector del pelo. Es el músculo que permite que los pelitos se paren. Fíjense que la dermis tiene vasos sanguíneos, que ahí los tienen pintados de rojo y de azul, la epidermis no, ya dijimos que el tejido epitelial es avascular, entonces en la epidermis no hay vasos sanguíneos. ¿Alguna duda con la imagen de la piel? Profe, ¿podría volver a explicar lo de la epidermis que no alcancé a escribirlo? La epidermis es la capa más externa, son muchas capas de célula, es un tejido epitelial estratificado, donde la capa más profunda es la que son células vivas. Todas las capas de células que están por arriba son células muertas. Y son células que son ricas en queratina, es decir, ya lo vamos a ver enseguida, la epidermis es un epitelio estratificado, porque tiene muchas capas,
queratinizado porque tiene queratina. Entonces, en la epidermis, la capa más profunda es donde están las células vivas y todas las capas que están por encima son células muertas. Bien, vamos entonces con la clasificación de los tejidos epiteliales. Cuando yo hablo de clasificación, los puedo clasificar de distinta manera. Los puedo clasificar por su función. Por ejemplo, voy a clasificarlo en de revestimiento y glandular, por la forma de las células que lo están formando al tejido. Las células pueden ser planas, pueden ser cúbicas o pueden ser cilíndricas, y por la cantidad de capas que tiene ese tejido. Ese tejido puede tener una sola capa de células y llamarse simple, o tener más de 2 capas y llamarse estratificado. 2 o más capas y llamarse estratificado. Entonces, lo primero que vamos a empezar viendo es, dentro de los tejidos de revestimiento, la clasificación por el número de capas y por el tipo de células que lo forman. Esto es lo primero que vamos a ver. Y después vamos a ver el epitelio glandular, aparte. Vamos a empezar entonces con los de revestimiento. Este cuadrito que ustedes tienen acá es el que sale en la FAPU. ¿Cuál es el problema con este cuadrito? Está bastante incompleto, porque hay cosas que acá no se aclaran y que son importantes. Por ejemplo, no me aclara si hay alguno que tenga cilios, o si hay alguno que tenga queratina. Entonces, sirve como resumen, pero para completar. Primer clasificación. Una sola capa de células, que son epitelios simples. El primero plano o escamoso, fíjense que las células son como chatas. El segundo cilíndrico, perdón, cúbico, y el tercero cilíndrico. Lo que ha cambiado es, en todos hay una sola capa de células, lo que cambia es la forma de la célula. ¿Dónde lo voy a encontrar al plano simple? En los vasos sanguíneos, formando parte de lo que se llama endotelio, es decir, el plano plano o escamoso simple que forma parte de los vasos sanguíneos recibe el nombre de endotelio. También lo voy a encontrar en los alveolos y los conductos alveolares, revistiendo cavidades, que recibe el nombre de mesotelio. Después, el cúbico simple, fíjense, una sola capa de células cúbicas, en la superficie del ovario. En los túbulos renales forman parte de la célula del riñón que se llama nefrona. La nefrona es la célula del riñón que es donde se produce la orina. Entonces, en los túbulos de la nefrona voy a encontrar también epitelio cúbico simple. Y el cilíndrico simple, que es este, una sola capa de células cilíndricas, lo voy a encontrar en el intestino delgado, en el colon, en las glándulas gástricas y en el tubo digestivo. Ahora vamos a ver bien, pero puntualmente desde las cardias hasta el ano. Ya lo vamos a ver bien. El pseudoestratificado, ¿por qué se le llama pseudoestratificado? Porque a simple vista aparenta ser estratificado, es decir, que tiene más de una capa de células, pero no lo es. El pseudoestratificado tiene una sola capa de células. Lo que pasa es que esas células, como tienen distintas alturas, aparentan ser estratificadas, pero no lo son. Entonces los voy a encontrar, por ejemplo, en la tráquea y en los bronquios, que son parte de nuestro sistema respiratorio. Y después pasamos a los estratificados, los que tienen 2 o más capas de células. Plano estratificado, en la epidermis, miren aquí está, en la boca, en el esófago, en la vagina. Ahora vamos a ver bien cómo son en cada uno. El cúbico estratificado, que es este, 2 o más capas de células cúbicas, por ejemplo, en el conducto excretor de las glándulas salivales, y el cilíndrico estratificado en la unión del recto con el ano. Ahora vamos a empezar a ver cada uno de estos en detalle.
Empezamos con el plano simple. ¿Qué significa esto del plano simple? Es una sola capa de células, fíjense que son chatas, también se le llama escamoso simple. En los vasos sanguíneos y linfáticos, miren, ahí está la capita de células. En ese lugar recibe el nombre de endotelio. Revistiendo cavidades corporales, recibe el nombre de mesotelio. En el pulmón, puntualmente, en los alvéolos y en los conductos alveolares. Y en el riñón, en la célula del riñón, que es la nefrona, en dos partes de esa nefrona, que son la cápsula de Bowman y el asa de Henle o de Henle. No se hagan problema por esto, porque ustedes todavía no ven nefrona. Pero cuando vean la nefrona, se tienen que acordar que voy a encontrar en la cápsula y en el asa el epitelio plano simple. Este epitelio, al ser tan chatito, tan finito, es un epitelio ideal para el intercambio de sustancias. Por eso en los alvéolos, donde se produce el intercambio gaseoso, encuentro este tipo de epitelio. Lo mismo revistiendo los vasos sanguíneos. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? ¿Sí o no? Profe, ¿podría repetir cuando dijo lo de acá, lo de cúbico simple, cómo se llamaba la célula del riñón? La célula del riñón se llama nefrona. Esa nefrona tiene distintas partes. Tiene una cápsula de Bowman, tiene túbulos, que se llaman túbulos renales, tiene un asa. Entonces, cada parte hay un tejido distinto. Por ejemplo, en la cápsula y en el asa tengo epitelio plano simple. ¿Se entiende? Sí, entonces este epitelio de plano simple es, sería la función que cumple es esa que dijo de el transporte de sustancias, ¿puede ser? Intercambio de sustancias, Ajá. principalmente. En los vasos sanguíneos, Sí. en los alvéolos, principalmente es intercambio de sustancias. Y el revestimiento de vasos sanguíneos. En los vasos sanguíneos cumple la función de intercambio, porque en las paredes de los vasos sanguíneos, en los capilares, también se produce intercambio, por ejemplo, de gases o de nutrientes. Entonces, en las paredes de los vasos también hay intercambio, sobre todo en los capilares, que son un tipo de vaso sanguíneo. Después tenemos el cúbico simple, miren, ahí está el epitelio cúbico. Por ejemplo, lo encontramos en los conductos de algunas glándulas exócrinas, que ya vamos a ver qué son las glándulas exócrinas, en la superficie del ovario, en la mujer, y en los túbulos renales del riñón. Fíjense lo que les dije, hay una parte del asa, mejor dicho, de la nefrona, que tiene este tipo de epitelio, y hay otra parte de la nefrona que tiene este tipo de epitelio. Los túbulos renales tienen este tipo de epitelio. Entonces, ojo, porque estas cosas que dicen, dale, mira, si me van a preguntar, son las que les preguntan. No es lo mismo los túbulos renales que el asa o la cápsula de Bowman. Son partes de la misma nefrona, pero no tienen el mismo epitelio. Entonces, en esas cosas es donde tienen que ser precisos cuando estudian. Y después tenemos el cilíndrico simple, que es este que tienen acá, miren, acá se ve clarito, donde lo encuentro. En mi tubo digestivo, desde las cardias hasta el ano. Para el que no sabe, las cardias es la comunicación entre el esófago y el estómago. Entonces, desde el inicio del estómago hasta el ano, tengo este tipo de epitelio que es cilíndrico simple. También en la vesícula biliar, en los conductos de glándulas, en el útero, en los oviductos, en los pequeños bronquiolos y en los senos paranasales. ¿Cuál es la particularidad que en el cuadro no salía? Que en todos estos que ustedes tienen acá, el epitelio tiene cilios, entonces se le llama ciliado. En todos estos que ustedes tienen acá, útero, oviducto, senos paranasales, el epitelio va a ser cilíndrico simple,
pero con cilios en la cara superficial, voy a tener cilios. Que no es lo mismo que el que cubre el tubo digestivo, que también es cilíndrico simple, pero no tiene cilios. Después tenemos el pseudoestratificado, que es el que les conté. Profe, Dime. esta información que está dando es como para, o sea, dijo que el cuadro estaba incompleto, es como para poder completarlo un poco más. Exacto, está en el apunte de clase esto que estoy hablando. Sí, lo estoy viendo, pero esa era mi duda, si era para completar el cuadro. Tienen que saber, porque se los pregunta la facultad. Profe, y por ejemplo, o sea, nos agarramos, lo escribimos el cuadro que usted ha puesto acá en el Power y le agregamos las cosas que han puesto acá en el apunte o con lo del apunte ya está. Con lo del apunte está completo, el apunte está más completo que el cuadro, porque tiene todos estos detalles que en el cuadro no salen. Ok. Después tenemos el pseudoestratificado, que es el que parece ser estratificado, pero no lo es. Y fíjense que lo tengo en la tráquea y en los bronquios, forma parte del sistema respiratorio. En el conducto auditivo y la cavidad timpánica, forma parte del oído. En el saco lagrimal, en el ojo. Y en el epidídimo, que es lo que yo les conté, que es esa estructura que está por encima de los testículos en el hombre, que es donde maduran los espermatozoides. Otra particularidad, en la tráquea, en los bronquios, en el saco lagrimal y en el conducto auditivo tiene cilios. Fíjense que ahí se alcanzan a ver los cilios. Entonces es pseudoestratificado, ciliado. Después tenemos los estratificados, los que tienen 2 o más capas de células. Y empezamos con el plano estratificado. Muchas capas de células planas. Ya les dije que lo iba a encontrar en la epidermis. Lo vimos recién en la imagen del cuadernillo. ¿Qué particularidad tiene en la epidermis? Que son varias capas de tejido plano estratificado, pero tiene queratina. Entonces se le llama plano estratificado, queratinizado, porque contienen queratina. Esa queratina sirve como aislante. Entonces, este epitelio plano estratificado que está en la epidermis, fíjense que acá les estamos mostrando, es queratinizado. Tiene queratina. Ahora, el epitelio plano estratificado que encuentro en la cavidad oral, en el esófago, en la lengua, en la faringe, en las cuerdas vocales y en la vagina, no tiene queratina. Sigue siendo plano estratificado, pero sin queratina. Entonces es plano estratificado, no queratinizado. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Bien. Vamos con otro tipo de estratificado, el cúbico. Varias capas, 2 o más, de células cúbicas. Miren, acá lo pueden ver y acá también lo pueden ver de más cerca. En este caso lo encuentran en el conducto excretor de las glándulas salivales. Vamos a ver enseguida que las glándulas salivales son glándulas exócrinas. Entonces, van a verter el contenido, que en este caso es saliva, a partir de un conducto. Ese conducto está formado por epitelio cúbico estratificado. Y el último, el cilíndrico estratificado, fíjense que acá lo ven bien, son varias capas de células cilíndricas, miren, ahí están. Generalmente las capas más superficiales son cilíndricas y las capas más basales más bien cúbicas. Y lo encuentro en la unión del recto con el ano, que son parte de nuestro sistema digestivo, de la porción final del intestino. Entonces, hasta ahí toda la clasificación según la cantidad de capas y la forma de la célula. Hay un epitelio especial que se llama epitelio de transición o urotelio. Es un tipo de epitelio estratificado, o sea que tiene más de una capa, que lo encuentro en los cálices renales, dentro del riñón, en los uréteres, en la vejiga y en la uretra. Para el que no sabe,
los cálices renales, en el riñón se produce la orina. Pasa por los cálices renales, los uréteres son 2 tubos que desembocan en la vejiga almacena la orina y finalmente la orina sale por la uretra. Todo esto forma parte de lo que es el sistema excretor, el sistema urinario, diríamos. Por eso al tejido se lo llama urotelio. ¿Y por qué es tan especial este tejido? Porque tiene una particularidad, que es un tejido que tiene la capacidad de contraerse o expandirse para adaptarse a la distensión que tenga el tejido. Les doy un ejemplo. La vejiga almacena orina, es nuestra reserva de orina. La pared de la vejiga tiene este tipo de epitelio. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo mucha orina almacenada, la vejiga va a estar distendida. Si tengo menos orina, va a estar menos distendida. Entonces, estos tejidos que forman parte de la pared, cuando no están distendidos, la capa basal parece adoptar una forma como cúbica de células. Pero cuando la pared se distiende, al distenderse, la célula es como que se aplanara y da un aspecto como de epitelio plano o escamoso. Entonces, por eso se le llama epitelio de transición, porque tiene la capacidad de contraerse y expandirse para adaptarse a la distensión que ese tejido tenga. ¿Se entiende? Sí, dependiendo de la cantidad de orina, si se va a expandir No, o se va a achicar. perfecto. En este caso en la vejiga. En la pared de la vejiga, sí. Perfecto. ¿Alguna duda con los epitelios de revestimiento? ¿Algo que me quieran preguntar? Hemos visto entonces, vuelvo para atrás, hemos visto los de revestimiento según la cantidad de capas que tiene y el tipo o la forma de célula que tenga. Eso hemos visto hasta acá dentro del tejido epitelial. Ahora tenemos que ver este, que es el glandular, que básicamente es el tejido epitelial que va a formar glándulas. No vamos a ponernos ahora a ver las glándulas y las hormonas que secretan, eso lo vamos a ver en endocrino. Pero lo que vemos acá es que el tejido epitelial también puede formar glándulas y cómo se clasifican esas glándulas. Entonces, el tejido epitelial glandular lo voy a clasificar a la glándula dependiendo de a dónde secrete el producto que secreta, en endócrina y exócrina, cómo secreta esa glándula, en merócrina, apócrina y holócrina, y según el número de células que están formando esa glándula, unicelular o pluricelular. La primera clasificación es a dónde vierten lo que secretan. Hay glándulas que lo que secretan, el producto que secretan, lo vierten a la sangre. Entonces se le denomina glándula endocrina. Por ejemplo, la glándula tiroides, la glándula hipófisis, la mayoría de las glándulas son endócrinas, porque vierten el contenido a la sangre. La glándula suprarrenal, son todas glándulas que lo que producen lo vierten a la sangre. Fíjense acá, tengo la glándula endocrina, acá tengo los vasos sanguíneos, y el producto de esa glándula pasa, difunde al vaso sanguíneo. Y ahí va a la circulación. Las glándulas exócrinas vierten su contenido en la superficie del cuerpo o en una cavidad. Por ejemplo, la glándula sudorípara, la glándula mamaria, las glándulas sebáceas, las glándulas salivales, son todas glándulas que lo que producen lo vierten o en la superficie del cuerpo o en una cavidad. ¿Se entiende la diferencia? Sí, ¿podría volver a repetir qué tipo de glándulas están en endocrina? La mayoría, tiroides, la glándula hipófisis, la glándula suprarrenal. Sí, gracias. Segundo tipo de clasificación, según cómo secretan esas glándulas. Según cómo secretan, las vamos a clasificar en merócrina, apócrina y holócrina.
¿Qué significa esto? Estos puntitos amarillos que ustedes ven es lo que van a secretar, es la sustancia que van a secretar. Las glándulas merócrinas, cuando secretan lo que secreten, no sé, glándula salival, saliva, lo que hacen es secretan a través de la membrana, entonces la célula se conserva intacta. La célula que secreta no sufre ninguna modificación, libera el producto, supongamos que saliva, esa saliva se secreta a través de la membrana y no hay ninguna modificación en la célula. ¿Por qué aclaro esto? En las glándulas apócrinas, cuando se secreta el producto, que son esos puntitos amarillos, el producto se secreta junto con parte del citoplasma de la célula. Entonces, parte del citoplasma de la célula que secretó se libera junto con esa sustancia que se secreta. Es lo que pasa, por ejemplo, en las glándulas mamarias. Y por último, en las holócrinas, imagínense que estas son las células secretoras, la célula que se secreta, o la célula que secreta, mejor dicho, se destruye por completo. Es decir, yo libero la sustancia, que son estos puntitos amarillos, y la célula que la liberó se destruye por completo. Entonces, esto que está acá, lo que nos quiere mostrar es que la célula se destruyó. Entonces, el contenido de esa célula, los restos de esa célula, se liberan junto con la secreción. Por ejemplo, en las glándulas sebáceas. Las glándulas sebáceas son las que producen sebo, y por ejemplo los encuentro en la piel, en el cuero cabelludo. Son glándulas que producen sebo. Entonces, esta es una clasificación basada en cómo secreta la glándula. Merócrina, apócrina y holócrina. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien. Última clasificación de las glándulas. Según el número de células por la que esté formado. ¿Qué quiere decir esto? Hay glándulas que son unicelulares y hay glándulas que son multicelulares. Las unicelulares generalmente son intraepiteliales, es decir, se encuentran dentro de los epitelios. Entonces, es una célula secretora que se encuentra dispersa. Por ejemplo, acá tengo una célula secretora, acá tengo otra, y están rodeadas por tejido que no es glandular. Acá se ve mejor. Acá tengo una célula secretora, acá otra, y esto es tejido no glandular. Entonces, estas glándulas son unicelulares. Por ejemplo, las caliciformes que producen moco, y que las encuentro, por ejemplo, en el tejido o en el sistema respiratorio, perdón, o en el sistema digestivo. Ese moco es lubricante, ese moco es protector, y ese moco es secretado por las células caliciformes, que se las considera glándulas unicelulares, porque están dispersas generalmente dentro de un epitelio y separadas por tejido que no es glandular. ¿Cuál es la diferencia con una glándula multicelular? Y que la glándula multicelular es una glándula formada por muchas células secretoras, no por una sola. Entonces, por ejemplo, es la mayoría de las glándulas que ustedes ven, salival, mamaria, tiroidea, son glándulas que están formadas por un montón de células en la misma estructura, que son todas células secretoras. Acá tengo una célula secretora separada por tejido que no es glandular, otra célula secretora, más tejido no glandular, otra, es decir, son individuales. Entonces, esta es como la última clasificación dentro de las glándulas, según si es uni o multicelular. ¿Se entendió hasta acá? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Algo que me quieran preguntar?
Profe, lo que yo no entendí fue la forma de los pseudoestratificados. Bueno, el tejido pseudoestratificado es un tipo de tejido epitelial de revestimiento que si vos lo ves a simple vista, parece que tuviera varias capas de células, porque vos acá ves y decís, ah, claro, tiene varias capas, pero la realidad es que no tiene varias capas, sino que las células es una sola capa de células, pero los núcleos de esas células están a distinta altura. Entonces hace pensar como que son varias capas de células, pero la realidad es que es uno solo. Es una sola capa de células, pero los núcleos de esas células, fíjate, están a distintas alturas y entonces hace pensar como que hubiera más de una capa. Por eso se le llama pseudoestratificado, porque en realidad no tiene más de 2 capas, tiene una sola capa de células. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Gracias, profe. De nada. Bueno, chicos, entonces, hasta acá llega el primer tejido que vamos a ver, que es el tejido epitelial. Hasta acá llega. Mañana vamos a ver el tejido conectivo, después viene el muscular y después el nervioso. Les voy a pedir, porfa, que vayan avanzando en la unidad y vayan leyendo, porque esta semana vamos a terminar esta unidad de tejido. Entonces, si ustedes pueden ir avanzando, es más simple, sobre todo los nombres y la clasificación dentro de los tejidos. ¿Estamos? Bien. Nos vemos mañana, que tengan un hermoso día y porfa lean la unidad para mañana. Aunque sea, sigan avanzando Sí, gracias. conectivo y muscular. Hasta Sí. mañana. Chau, chau. Chao, profe. Chau, chicos. Chau, nos vemos.